La presentación que vamos a ver hoy va a estar relacionada a una indicación o una normativa que actualmente se está manejando en nuestro país, que está relacionada a la prescripción de medicamentos por enfermería. Entonces, esta charla, jóvenes, fue presentada en el Congreso de Salud Pública que hace algunos días tuvimos aquí en nuestra ciudad, ya que lo que ustedes van a ver pues prácticamente está más encaminado a lo que es el personal de enfermería que labora en primer nivel. No quiere decir que nosotros que estamos en el hospital pues no sepamos de esto, ¿verdad? Entonces, por esta razón vamos a platicar de ello el día de hoy. ¿Me pasa la primera, por favor? ¿Me pasa la que sigue? Bueno, como ahorita les comentaba, esta situación que está en nuestro país, bueno, ya en el mundo ya tiene algún tiempo que se ha estado venido manejando, y esto está en relación a los procesos de profesionalización que tenemos en el mundo, en el cual el Consejo Internacional de Enfermería, pues año con año, ¿verdad?, va estableciendo políticas y motivando al personal de enfermería pues para que aplique de una forma más consciente y basada en principios científicos lo que es su práctica profesional, y que esto pues está en relación a lo que nosotros conocemos como competencias de enfermería, ¿verdad? Que esto ya hasta en las escuelas nos lo están viniendo manejando, de tal forma que nosotros tengamos una educación o un proceso de formación un poquito más integral, de tal manera que cuando nos vayamos a la comunidad o los hospitales, bueno, podamos aplicar cada uno de nosotros, todas esas habilidades en las cuales nos han estado preparando, y que esto nos dice el Consejo Internacional de Enfermería que se va a sustentar en marcos específicos que tienen que ver con la dirección, con la evaluación y la prestación de los cuidados que nosotros, por ejemplo, aquí en el hospital conocemos como procesos de gestión, que tienen que ver con el proceso administrativo de evaluación de todo lo que son los servicios de enfermería. En el caso de la prescripción de medicamentos, que por normativa nos establece la Secretaría de Salud de nuestro país, pues nos dice que esto mismo nos va a servir para seleccionar, y muy importante, todo esto guiado por el criterio profesional, que como sabemos nosotros, conforme vamos desarrollando nuestra práctica y vamos obteniendo mayor experiencia, pues se supone que debemos de fortalecer nuestro juicio crítico, ¿verdad? Que a lo mejor en un principio, cuando estamos apenas en servicio social o en nuestros inicios de práctica, pues todavía se nos dificulta. Entonces, por eso el Consejo Internacional nos dice que todos estos criterios deben estar fortalecidos con un marco de referencia. Y en el caso de la prescripción de medicamentos, pues solamente nos va a servir para diferenciar, ¿sí?, y seleccionar diferentes materiales, productos, dispositivos y algunos sustancias de medicación que, bueno, van a estar encaminados a satisfacer las necesidades del paciente y en este caso de la población, y nos vuelve a decir, todo esto va a ser apoyado por el juicio clínico, ¿verdad? Y administrado en forma de cuidados, y ahorita les voy a ir comentando por qué el Consejo Internacional a partir del 2012 nos va indicando esta situación. Entonces, no hay que olvidar que está encaminado a materiales, productos, dispositivos y a ciertos medicamentos, ¿verdad? Porque no todos aplican para nuestra práctica de enfermería. Algunos textos para ir entendiendo de lo que se trata esta política de prescripción de medicamentos. Nos dice que hay que diferenciar entre lo que es prescribir y lo que es recetar, porque muchas veces nosotros mismos nos vamos confundiendo, ¿sí? Entonces, se llama prescribir a emitir un criterio profesional, y vuelve a decir la literatura, en base a un juicio crítico. O sea, después de que nosotros hicimos una valoración, un análisis, empezamos a integrar lo que nosotros conocemos como nuestros diagnósticos de enfermería, ¿sí?, o establecer nuestra identificación de problemas interdependientes que van a ser nuestra base para nosotros poder detectar necesidades del paciente.
Entonces, en base a eso, cuando nosotros practicamos lo que es el proceso de enfermería, nos va a permitir establecer una prescripción, o sea, ¿qué es lo que necesita mi paciente? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el prescribir, que es algo similar a lo que hacen los médicos, pero claro, ellos en relación con las respuestas fisiopatológicas del paciente. Entonces, no hay que olvidar que enfermería sí atiende respuestas fisiopatológicas del paciente, pero está más encaminado a las respuestas humanas. Entonces, nuestra prescripción estaría en relación a la atención de estas respuestas humanas. Y la palabra recetar, que eso también lo vemos muy común, por ejemplo, en los centros de atención primaria, como pueden ser los centros comunitarios, o hasta en los mismos consultorios, por ejemplo, que tenemos nosotros aquí en el hospital, en la consulta externa, en la cual el recetar significa cumplir con un formulario que yo creo que todos nosotros ya conocemos, ¿verdad? Dependiendo de las políticas institucionales, todos tenemos por ahí en los consultorios algunos recetarios, ¿verdad? Yo creo que eso ya todo lo tenemos comprendido, y que este formulario debe contener no solo la medicación o el objeto de la prescripción del paciente, sino que esta medicación debe expresar la dosis, la preparación y el uso. Que de hecho en nuestro país cada vez que se está actualizando estos procesos de medicación, etcétera, pues si ustedes se han fijado, ya tiene así como que el formato más especificaciones a cumplir, tanto por área médica como por las áreas disciplinarias, en las cuales pues nosotros le expliquemos de una forma más clara al paciente lo que va a seguir en su casa, ¿sí? Entonces estas son las diferencias que nosotros podemos o debemos entender para incursionar en lo que es la prescripción de enfermería. Una cosa es ir identificando, o sea, qué es lo que puede necesitar el paciente en base a la valoración que se hace, y la otra ya es así como que hacerlo por escrito, ¿verdad? Indicárselo al paciente mediante un registro para que éste lo siga, ya sea en su casa o en un área ambulatoria, etcétera. Entonces, esto es lo que nos dice la literatura. Ahora, de acuerdo a Rodríguez y Novo, que yo les comento que aquí en nuestro país tenemos algunos 2-3 años en que apenas se está empezando a incursionar en esto del proceso de medicación, que en lo particular yo considero que es acorde a las necesidades que estamos viviendo, ¿verdad? Especialmente en las áreas más desprotegidas, como es el sur del país. Nos dice que la prescripción de enfermería es la acción y efecto de indicar, usar y autorizar por un enfermero, ¿sí?, o enfermera, de forma autónoma y colaborativa, que esto, si ustedes recuerdan, está encaminado a lo que es la aplicación del proceso enfermero y está en relación a la dispensación de medicamentos y productos sanitarios mediante la orden prescrita correspondiente. Entonces, eso es la prescripción de enfermería en nuestro país, y que bueno, si ustedes se fijan aquí en la fecha, pues esto tiene poquito, ¿verdad? Desde 1993, la Organización Mundial de la Salud empezó a difundir o a promover lo que a través de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro continente se llama como consultorios de enfermería, ¿sí? Que estos estaban más encaminados a lo que es, la vigilancia de procesos fisiológicos que pudieran poner en riesgo la salud de los pacientes. Entonces ustedes por ahí van a ver que en algunos países existen consultorías, por ejemplo, de atención del niño sano, o atención de la salud materno-infantil, o atención de pacientes crónicos, etcétera, ¿verdad? Que bueno, a lo mejor en México todavía no están muy bien implementados, pero sí en otros países. Y que bueno, hasta el 2004, el Consejo Internacional de Enfermería empieza a ver que estos resultados de los consultorios de enfermería nos permiten dar un seguimiento más adecuado a los pacientes, ¿sí? Se disminuye la presencia de complicaciones, etcétera. Entonces empieza a promover lo que ellos llamaron práctica avanzada de enfermería, ¿sí? Que nosotros pudiéramos pensar
que la práctica avanzada se refería al manejo de aparatos y sistemas así como que más complejos en las instituciones de salud, y resulta que no, ¿sí? El Consejo Internacional me dice que la práctica avanzada de enfermería es, vaya, no es más que poner en práctica todos los conocimientos, habilidades, competencias, etcétera, que vamos desarrollando en la profesión, pero de una manera efectiva, ¿sí? No quiere decir que hagamos las cosas así como que a la y se va, ¿verdad? Sino que la práctica avanzada me permite ir evaluando los resultados de mi práctica profesional. Entonces, no nada más hacer y a ver qué pasa, sino estar vigilando todos los resultados mediante estadísticas, efectos de los pacientes, satisfacción de los mismos, disminución de complicaciones, etcétera. Entonces, esto es lo que me dice el Consejo Internacional. Hasta el 2013 vuelve a valorar la Organización Mundial de la Salud esta práctica avanzada de enfermería en lo que se conoce como plan de alta. De hecho, es hasta este año donde se empieza a promover en nuestro país también que los planes de alta sean parte de nuestra hoja de enfermería, ¿sí? Si ustedes se han fijado por ahí en las hojas que tenemos en las instituciones, antes solamente registrábamos lo que era la valoración actual o en ese momento del paciente, ¿sí? Y a lo mejor en nuestra nota nada más le poníamos, el paciente se egresa y se va a su casa con su familia, o con el papá o la mamá o con el que sea, pero no registrábamos nosotros las recomendaciones que se le daban al paciente para su seguimiento en casa o próximas citas, etcétera. Entonces, hasta el 2013 se vuelve a difundir la necesidad de que el personal de enfermería establezca en sus formatos de valoración institucional lo que ellos llaman plan de alta. Y en pues nosotros tenemos que registrar lo que es la continuidad de los cuidados. Ejemplo, si tenemos un paciente posoperado de X, ¿sí? O sea, ahí tenemos que colocarle, o sea, cómo va a ser la curación en su casa, qué tipo de vigilancia debe de hacer, cuáles son los datos de alarma que el paciente debe estar atento para regresar al hospital, su próxima cita, etcétera. Entonces, esto me va a permitir establecer no solamente el que ya lo dejamos ir a la institución, sino darle así como un tipo de referencia, que es lo que hacen, por ejemplo, los médicos cuando el paciente ya no necesita estar en el hospital, sino tener un seguimiento en su comunidad. Entonces, eso lo tenemos que colocar nosotros, y estaba en relación específicamente a prevenir las infecciones y evitar las complicaciones. Y esto, en nuestros días, ahora con todas las nuevas políticas y la cuarta transformación y todo lo que existe en nuestro país, pues otra vez se vuelve a retomar, ¿verdad? Decíamos, ¿por qué? Porque tenemos que educar a nuestra población. Y esto no solamente, vaya, es de interés del primer nivel de atención, sino también de todos los que somos parte del segundo o tercer nivel, donde también aquí nos llegan los pacientes. Y a lo mejor decimos, es que ya llegan bien complicados, ¿verdad? Sí, pero cuando los atendemos y los regresamos a su casa, pues hay que, vaya, fortalecer los conocimientos en relación al autocuidado que tenga el paciente para evitar que nos regresen más complicados, ¿sí? Y de hecho, bueno, el hospital ahorita está trabajando con el programa de fomento educativo, ¿verdad? Que tiene este objetivo, en que nosotros hagamos partícipe activo al paciente para mejorar su cuidado. Entonces, y eso, bueno, nos compete a todos. De tal forma que la Secretaría de Salud, precisamente en este año, establece lo que es la modificación al artículo 28 bis del Reglamento de Insumos para la Salud de la Ley General de Salud, y ahorita, bueno, están en proceso de revisión, en el cual tomé solamente el concepto que tiene que ver con esta parte de prescripción de medicamentos, en que dice que enfermería puede prescribir medicamentos, pero ojo, solamente los que están en el cuadro básico de medicamentos, por eso lo pongo aquí en negritas, del primer nivel de atención, y ahorita más o menos les voy a ir diciendo cuáles, y específicamente en enfermedades de bajo riesgo, ¿sí? El que tiene que ver con situaciones, vaya, pudiera ser de aspectos de cronicidad o algunas enfermedades, vamos a decir, comunes, que no nos dan tantas complicaciones, ¿verdad? Entonces, esto es importante considerarlo.
que no vamos a poder nosotros prescribir todo el montón de medicamentos que existen, ¿sí? Sino solamente algunos muy específicos. Y bueno, ahorita les comentaba que ya existen países, especialmente España, que está muy avanzado en lo que es la práctica de la prescripción de enfermería, ¿sí? Ya hay consultorías particulares, clínicas de seguimiento, etcétera. Y bueno, luego le sigue Australia y así, ¿verdad? Si ustedes se fijan, pues son países pues prácticamente de primer mundo, ¿sí? Y eso lo vemos nosotros hasta en las publicaciones, ¿verdad? Que son los países de avanzada en el área de enfermería y a lo mejor en otras disciplinas también. Y que ellos empezaron, como ahorita les comentaba, haciendo prescripciones que tenían que ver con una comunicación urgente e información de seguimiento a los pacientes, especialmente sobre la dieta, sobre el ambiente, o sea, lo que es el manejo del entorno, la recreación, el uso de tiempo libre, algunos medicamentos y tratamientos. Pero si se fijan ustedes, empezamos solamente con aspectos de autocuidado de la salud, ¿verdad? Que es el objetivo principal de la práctica de enfermería, fomentar el autocuidado. Y bueno, esto que nos promueve el Consejo Internacional de Enfermería en nuestro país ya lo considera la norma oficial 019, que yo creo que todos conocemos, que tiene que ver con la normativa para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Sí, que igual si no lo conocemos, yo les recomiendo que entren en la página de Secretaría de Salud y bajen el documento, porque ahí dice qué es lo que nos corresponde a nosotras como enfermeras de acuerdo a nuestra formación profesional. Ojo, a nuestra formación profesional, no a cómo nos pagan, ¿verdad? A nuestra formación profesional, cuáles son nuestras funciones, obligaciones, deberes y demás. En la cual, la norma oficial 019 nos dice que todas las enfermeras y enfermeros, o sea, todos, desde técnicos hasta doctores en enfermería, pues tenemos que aplicar el famoso proceso enfermero, ¿verdad? Que nos enseñan en la facultad, y que primero, segundo y hasta que terminamos la carrera y están duro y dale, ¿verdad? Con el proceso enfermero. ¿Por qué? Porque este proceso enfermero es la base fundamental de nuestra práctica, es el método de trabajo que todos debemos aplicar, en el cual, ¿sí?, antes de realizar una intervención del paciente yo lo tengo que haber valorado, ¿sí?, en conjunto con el médico, con el equipo de salud, etcétera, o en su defecto de manera independiente, ¿verdad?, para intervenir de alguna o de otra manera para satisfacer las necesidades del paciente. Y ojo, la norma oficial mexicana también me dice que para que yo pueda prescribir un medicamento, aparte de aplicar el proceso enfermero, debo hacer un análisis de lo que se llama farmacocinética, ¿sí? Y la farmacodinamia, o sea, en qué consiste el medicamento, qué sales trae, cómo está preparado, cómo funciona en el organismo, o sea, por eso luego en la facultad nos dan farmacología, ¿verdad? Entonces, empezar desde los aspectos básicos que nosotros tenemos que conocer, pero además que esta farmacocinética y farmacodinamia esté en apego a este librito que les pongo por aquí, que se llama Farmacopea, ¿sí? Que es un documento que nos dice que cuáles son los medicamentos que se pueden prescribir, recetar y consumir en nuestro país, porque ahorita yo les hablaba que en España y no sé dónde, ¿verdad?, hay muchos también prescripciones que hace enfermería con otro tipo de medicamentos. En nuestro país, de acuerdo a las regulaciones sanitarias que tenemos, pues solamente podemos prescribir algunos, ¿sí? Y ahorita, si ustedes recuerdan, pues todavía estamos en ese proceso, ¿verdad?, de que cuáles son los medicamentos que sí nos llegan a México, cuáles no, cuáles están en revisión, etcétera, y están en este documento, ¿sí? Entonces, si nosotros, tenemos la necesidad o sentimos que tenemos la capacidad de recetar, porque les voy a decir quiénes sí pueden recetar y quiénes no, pues tenemos que prácticamente revisar el documento para ver cuáles son los medicamentos que sí entran en lo que yo puedo prescribir. Bien. Y bueno, importante,
la prescripción de enfermería emerge como un elemento importante de la práctica avanzada, lo que decíamos. La práctica avanzada no es solamente manejar aparatos biomédicos, así como que los más sofisticados, sino poner en práctica todo nuestras competencias. Y bueno, esto tiene que ver con la transformación en la atención del contexto de salud. Ahorita les comentaba, en nuestro país estamos sufriendo una transformación en el cual la mayoría de los hospitales decimos es que no tenemos gente, y luego quieren que eduque a las personas, y en primer nivel pues tampoco hay gente, y estamos agarrando así como que los pasantes y los estudiantes, y queremos que hagan mucho trabajo que nos corresponde al personal. Entonces vaya, es una forma en que nosotros vamos transformando el contexto de salud, que aunque el personal empiece de nuevo ingreso o este proceso de formación, pues yo tengo que ir difundiendo que es parte importante del sector salud, que nos va a ayudar a mejorar, en este caso, el autocuidado de las personas. Entonces, esto está en relación con tres aspectos muy importantes en enfermería. Uno tiene que ver con el liderazgo, ¿sí? Que siempre nos dicen en las instituciones y en la escuela, es que enfermería es el eje rector de las instituciones de salud, ¿sí? Pues sí nos dicen, pero eso hay que demostrarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el personal de enfermería, desde el primer nivel de atención, es la mayor parte del personal operativo de una institución. O sea, somos bastantes, ¿sí? Entonces, prácticamente todo lo que gira alrededor del paciente pasa por enfermería, ¿sí? Entonces, este liderazgo debe tener un mayor impacto en la salud de la población, ¿sí? Otra cuestión es la responsabilidad profesional. O sea, no, es que no me toca, ¿verdad? Ya dijimos, la norma oficial 019 dice que de acuerdo a mi formación profesional, o sea, si soy licenciada, si soy especialista en no sé qué, si tengo maestría y no sé qué tanta cosa, pues tengo ciertas responsabilidades, ¿sí? Y esas responsabilidades me deben ejecutar acciones en beneficio de la salud de mi paciente. Entonces, así como que me la tengo que creer, ¿verdad? Que tengo capacidades que día con día debo estar fortaleciendo. ¿Para qué? Para que yo pueda desarrollar una práctica avanzada. Y la otra tiene que ver con la autonomía profesional. Que la autonomía profesional no se puede dar sin el liderazgo y sin la responsabilidad, en la cual yo sepa valorar un paciente, al menos vaya, de lo que manejo más, conocer, ¿sí? ¿Para qué? Para tomar decisiones, y el proceso enfermero me va a ayudar a eso, ¿verdad? Mi metodología de trabajo, de tal manera que, como nos dice por ahí la Ley General de Salud, si en una situación en particular es enfermería quien está a cargo del paciente o del centro comunitario o del área de servicio, etcétera, pues no tenga que esperar a que llegue el médico para tomar una decisión, ¿sí? Máxime si ahorita ya en nuestras instituciones de salud, pues yo creo que ya muchas de nosotros estamos en ese proceso de profesionalización, ¿verdad? Entonces, pues se supone que estamos más preparadas. Entonces esto me debe servir para tener más autonomía en mi práctica profesional y pues ser responsable de todo lo que hago. Ahora, importante, no todos los enfermeros o enfermeras vamos a poder prescribir. Dice el acuerdo en el cual se establecen los lineamientos para prescribir, que decíamos que está en el artículo bis de la Ley General de Salud, me dice, ojo, que solamente pueden prescribir medicamentos el personal que cuente con cédula profesional, ¿sí? O sea, que ya estén titulados, ¿sí? Y lo dicen, es que lo tengo en trámite, pues todavía no tiene la cédula, ¿verdad? Entonces, personal que cuente con cédula profesional o en su defecto, autorización provisional para ejercer como pasante, fíjense, como pasante, emitida por la autoridad educativa competente, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, ¿sí?
Y ahorita yo les comentaba que, por ejemplo, nosotros que estamos en un tercer nivel, en el cual pues tenemos los médicos especialistas y subespecialistas, etcétera, pues nosotros no entramos aquí. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las funciones del hospital y a las disposiciones jurídicas, solamente quienes pueden prescribir medicamentos son los médicos, ¿sí? Sin embargo, en algunos aspectos relacionados con el autocuidado, que ahorita yo les ponía el caso de los pacientes cuando van a egresar de nuestro hospital, en nuestras recomendaciones, ahí sí le podemos poner, ¿sí? O sea, que ciertos cuidados debe realizar el paciente, pero, ojo, esto en colaboración con área médica, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a ver nosotros que aplica más esta situación? En las áreas donde no contamos con un médico que esté trabajando en colaboración con nosotros, ¿sí? Entonces, eso, repito, ya queda, en responsabilidad de las autoridades. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos aquí un área específicamente donde no hubiera algún médico, bueno, ya ahí quedaría en consideración de nuestras autoridades, o sea, cuál es la autorización que tenemos nosotros para elaborar o no una prescripción, ¿sí? Entonces, ¿quiénes más pueden prescribir? Los licenciados en enfermería, pero ojo, no todos los licenciados en enfermería, sino los que presten servicios de atención primaria a la salud. Por eso les comentaba que esto nosotros lo debemos conocer, que estamos en un tercer nivel de atención. ¿Por qué? Porque muchas de las actividades que nosotros recomendamos a nuestros pacientes, ellos ya no nos regresan. Entonces yo se lo tengo que decir a mi paciente para que en su momento, cuando regrese a su comunidad, pues él pueda, ¿sí?, buscar el apoyo o nosotros hacer una referencia al respecto para que ellos puedan seguir su seguimiento en casa, ¿sí? Entonces esto es importante. Aunque es una indicación a nivel nacional, ¿verdad? Esto es aplicable, decíamos, en los casos específicos donde no tenemos un médico a la mano, ¿sí? Que ocurre mucho, por ejemplo, a lo mejor nosotros en el norte no tenemos tanto problema con esto, ¿verdad? Pero en instituciones que están en el sur del país, pues sí existe una alta problemática. Entonces ahí vamos a decir que es donde aplica con mayor frecuencia. Bien, y ahorita les comentaba que los licenciados en enfermería solo podrán prescribir medicamentos que se encuentran incluidos en el cuadro básico, ¿sí? Y quienes utilicen un formato de receta institucional. Ojo, no se vale que en los papelitos, ¿sí?, en los reciclables y eso no. Yo tengo que hacer un formato institucional, ¿sí?, en el cual, decíamos, ya exista una autoridad que me esté delegando esa función. Y que, bueno, para el efecto que se proporciona la institución en la que presta sus servicios, lo que decíamos, ¿verdad? Entonces, no se vale hacerlo en otro tipo de formatos, ¿verdad? Porque esto tiene que ver, ahorita comentábamos, con la responsabilidad profesional, o sea, yo me tengo que hacer responsable de lo que estoy indicando, ¿sí? Entonces, en un papelito, pues se presta a muchas controversias, ¿verdad? Entonces, hay que poner también atención a esto. Bien, el responsable sanitario, en este caso las autoridades de la institución, ¿sí?, que prescriben medicamentos, debe implementar mecanismos necesarios para la capacitación, el control y la supervisión de la prescripción de medicamentos. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en la consulta externa y por alguna situación tuviéramos que hacer alguna prescripción, ¿sí?, antes de realizar este proceso, la autoridad debe de tener, para efectos de llevar a cabo el proceso, una capacitación previa, ¿sí?, y decirme en qué situaciones lo vamos a realizar, con qué medicamentos, ¿sí?, en qué tipo de pacientes, etcétera, de tal forma que me sirva para llevar un control más efectivo de este proceso, ¿sí?, y que no se preste a malas interpretaciones, ¿verdad?, sino tener todo debidamente supervisado. Bien, en nuestro país
yo ahorita les comentaba, es una situación que apenas se viene manejando desde hace algunos años. Todavía existe mucha resistencia, tanto por parte del personal de enfermería como por las autoridades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya prácticamente tenemos cada uno de nosotros una función ya bien establecida, ¿sí? A nosotras enfermeras nos toca cuidar los pacientes, ¿verdad? O atender sus respuestas humanas. Al personal médico le toca prescribir y recetar, ¿sí? Y atender sus respuestas fisiopatológicas, y así nos vamos con cada uno de los integrantes del equipo de salud. Entonces todavía sigue habiendo mucha resistencia, ¿sí? Aparte, en nuestro país, en la mayoría de las instituciones todavía seguimos así como esa, ¿cómo le podemos decir? Patriarcado médico, ¿verdad? Que en muchas ocasiones no le permite o no le facilita al personal de enfermería un desarrollo, y luego las enfermeras pues a veces somos bien cómodas, ¿verdad? Entonces no me saqué el médico me dijo, ¿sí? Entonces tenemos ciertos factores que están afectando este aspecto de la prescripción, y que bueno, está en relación con la autonomía y la competencia profesional. Y bueno, yo siempre les digo, ¿verdad? Pues para algo estamos estudiando, las que estamos estudiando, ¿verdad? Para mejorar nuestra práctica profesional, pero no es nada más tener rayas y rayas en la copia, ¿verdad? Sino aplicarlo, ¿sí? Y defender mi práctica profesional de tal forma de que, vamos a decir, me vaya ganando un lugarcito, ¿verdad? Y la confianza del equipo de salud para pues mejorar la atención del paciente. Otra cuestión pues son las políticas corporativas, lo que decíamos, ¿verdad? Que no en todas las instituciones se nos facilita actuar, o sea, jurídicamente ya decíamos las funciones están bien establecidas, entonces en lugar de ayudar pues nos metemos en un problema, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y la situación que ahorita nosotros vemos que en nuestro país, como en muchos países del mundo se está dando, pues es la transformación de la atención de enfermería en la atención primaria. Cuando yo estaba leyendo este tema, ¿verdad? Que me solicitaron compartirlo, pues yo me quedaba pensando, porque en lo particular considero que primero tenemos que desarrollar bien nuestras funciones, ¿verdad? O sea, lo que es el objeto de la atención, que es el cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros a veces nos confundimos en querer hacer otra función que no nos corresponde, y dejamos de un lado lo que realmente nos interesa, que es la atención directa, el cuidado y el fomento educativo y lo demás hacia el paciente. Entonces, estamos en este proceso de la atención de enfermería en la atención primaria. Y ojo, nosotros que estamos en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, entramos también en este proceso de atención primaria, que es la educación al paciente y su familia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ese paciente, cuando ya lo mandemos a su casa, ¿sí?, no se me complique, al contrario, ¿verdad?, mejore sus hábitos y su estilo de vida, para pues que ya no regrese conmigo, ¿sí?, sino que él pueda ir mejorando sus condiciones de salud y bueno, mandarlo a la comunidad pues lo mejor posible. Entonces estamos todavía en ese proceso de que pues luego no todas nos lo creemos, ¿verdad? Porque consideramos que la atención primaria es allá para las colonias y los centros comunitarios y eso, y no, o sea, nos toca a todos, ¿sí? ¿Qué debemos de tener para esto de la prescripción? Bueno, ya sabemos, dar conocimientos, los básicos de farmacología, presentación de medicamentos, aspectos éticos y legales, importantísimo que luego nos falla, ¿verdad? La preparación, administración y control, o sea, en cuánto se diluye y cosas de esas, ¿ya? Las habilidades que tienen que ver también con identificación de aspectos básicos, ¿sí? De explicar la prescripción de medicamentos al paciente, las actitudes y valores, ahorita les comentaba, no nada más darle el papelito al paciente, sino explicárselo, ¿verdad? Respetar la individualidad, proteger al paciente, etcétera. Entonces son una serie de aspectos que debemos considerar.
y que partimos siempre nosotros de lo que son los correctos en los medicamentos, que en su momento pues nos enseñaron 5, ¿verdad? Que estaba el medicamento correcto, paciente correcto, dosis correcta y no sé qué, y luego nos dijeron que ya no eran 5, que eran 7, y ahorita ya no son 7, ya son 10, y ay, no, pues yo me quedé acá en el de 5, ¿verdad? Entonces, pues hay que estarnos actualizando, ¿verdad? Entonces, fíjense, ahorita ya vamos aquí en los 10 correctos y a lo mejor ahorita yo les estoy diciendo que son 10 y ya sacaron 2, ¿verdad? Entonces, esto es para mayor seguridad en la prescripción de medicamentos, porque no hay que olvidar que son sustancias, ¿verdad?, ajenas al organismo y que van a interactuar y que van a provocar una respuesta en el paciente. Y que de acuerdo a la dosis, ¿verdad?, pues puede ser benéfica para la situación de salud del paciente, o a lo mejor pues lo voy a intoxicar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Existe ya en la farmacopea, que es el documento que les comentaba, en la norma oficial y en el reglamento de la ley general, ya nos dice qué medicamentos podemos prescribir, ¿sí? Entonces, como se fijan ustedes, pues vienen por áreas, ¿verdad? Los de analgesia, pues los comunes, ¿verdad? El ibuprofeno, el famoso paracetamol, ¿verdad? En cardiología, pues los que son hipertensivos, antihipertensivos, perdón, dermatología, de endocrino, de las enfermedades infecciosas parasitarias. Si ustedes se fijan, pues son los medicamentos de uso más común, ¿sí? Que aunque son de uso más común, pues tienen su farmacodinámica y su farmacocinética, ¿verdad?, que hay que conocer, o sea, con cuáles sí podemos y con cuáles no. Y vienen todos los grupos, enfermedades inmunoalergénicas, gastroenterología, son los comunes, engine, en hemato, en las intoxicaciones, y así nos vamos, ¿verdad?, en nefro, etcétera, etcétera, que aunque el documento no nos dice en qué dosis podemos prescribir, pues es que eso va a depender del conocimiento que tengamos cada uno del aspecto relacionado con el problema del paciente, o sea, de acuerdo a nuestra valoración. Por eso la importancia de los aspectos fundamentales de la farmacología, ¿verdad? Sí, y miren, un chorro de medicamentos, ¿sí? Neurología, oftalmo, o sea, prácticamente de todos, ¿sí? Pero, ojo, ¿por qué? Porque la norma nos dice que por ningún motivo, ninguno, ni urgencia, ni nada de eso, ¿sí?, puede prescribir medicamentos de estos grupos, o sea, anestésicos, oncológicos, de psiquiatría y las vacunas, ¿sí? Prescribir, a lo mejor, pues sí, los puedo aplicar, pero no prescribir, ¿sí? ¿Por qué? Porque son medicamentos de alto riesgo. Ya en un principio decíamos que solamente la norma nos establece o nos permite poder prescribir medicamentos de bajo riesgo, ¿sí? Entonces, abusamos, ¿sí? Y bueno, sin olvidar la cuestión de las recetas, ¿sí? Si por algún motivo, por ejemplo, nosotros nos quisiéramos agrupar, no sé, un equipo de enfermería, etcétera, y establecer un consultorio de enfermería, o sea, para poder hacer la prescripción de medicamentos, tendríamos que organizarnos de la mejor manera, considerando los aspectos jurídicos, ¿sí? O sea, todo que esté en normativa. ¿Por qué? Porque si no nos podemos meter en algún problema. Importante, ¿qué problemas nos podemos ocasionar nosotras mismas? Pues estas tres, entre otras, ¿verdad?, que consideré importante. Pues uno es la negligencia, ¿verdad?, que es el incumplimiento de los deberes, principios inherentes al arte de la profesión, sabiendo que se debe hacer, ¿sí? No se hace. O a la inversa, que sabiendo lo que no se debe hacer, se hace. Que ahorita, por ejemplo, yo les ponía el caso, en nuestro hospital, como contamos con médicos, especialistas y subespecialistas, si a mí se me hiciera fácil decir, el doctor ya se fue, ahorita le hago la receta, ¿verdad?, yo me podría meter en un problema por esto. ¿Por qué? Porque en mi institución todavía no está permitido que el personal de enfermería prescriba medicamentos.
¿sí? O sea, tendría que haber una situación legal y un comunicado, ¿verdad? Que el personal de tales y tales áreas, ¿verdad? En X o Y condiciones puede prescribir y recetar, ¿sí? Entonces, pues hay que ponernos listos, ¿sí? La otra es la impericia, o sea, la falta de conocimientos técnicos básicos indispensables que se debe tener obligatoriamente en un determinado arte. Ahorita yo les comentaba el manejo de los medicamentos, ¿sí? Que luego los mismos pacientes, oiga señorita, ¿qué me va a poner? Ay, un paracetamol. Oiga, ¿y ese qué hace? Ay, es que el doctor dijo que se lo pusiera, ¿sí? Entonces, le estoy contestando otra cosa a mi paciente que no es lo que me está preguntando, ¿verdad? Entonces, ahorita, pues todavía, hasta nuestros pacientes, ¿verdad? Pues son bien buenos, ¿verdad? No nos acusan de esto. Pero pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? También con lo que estamos administrando. No se diga si en su momento nos vaya a tocar una prescripción, entonces con más razón, ¿verdad? Debo de tener conocimiento de eso. Y bueno, la imprudencia, que es afrontar un riesgo sin haber tomado las debidas precauciones, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Los medicamentos, y luego por ahí algunas de nuestras compañeras sí bien contentas, ¿verdad? Porque ya podemos prescribir medicamentos, pero no es una actividad fácil, ¿sí? Todavía en nuestra cultura profesional debemos de fortalecernos más entre todas en relación con nuestros conocimientos, nuestras habilidades, de tal forma que podamos desarrollar bien una prescripción de medicamentos y que esto sea beneficioso para el paciente, ¿verdad? Si no, pues mejor ni nos animemos, ya que decidan, ¿verdad? A quién sí y quién no. Que esto pues realmente ya está escrito, ¿verdad? Quiénes sí pueden y quiénes no. Y bueno, hoy en día esto también va a estar en relación a una campaña que hace el Consejo Internacional de Enfermeras, que yo creo que ustedes ya lo han visto por ahí en internet, que se llama Nursing Now, ¿verdad? En la cual se motiva al personal de enfermería para evidenciar su trabajo profesional, o sea, el liderazgo que debe ejercer enfermería. Y este tiene como objetivo, pues no solamente hacer patente el desarrollo de enfermería, sino que este realmente impacte en el estado de los pacientes, a través de que de un mejor desarrollo profesional. Y fíjense, dice, a través de alianzas responsables de la formulación de políticas y apoyar a las enfermeras, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que estar apoyando al personal de enfermería para que lideren, aprendan y utilicen todo su potencial, ¿sí? Entonces el Consejo Internacional nos dice esto, ¿verdad? Que todas somos capaces de muchas cosas. ¿Qué falta? Pues desarrollarlo. Y bueno, ahí existen varias políticas, entre ellas, ahorita yo les comentaba, la implementación de la práctica avanzada, especialmente en el primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque en el mundo, y México no es la excepción, se están desarrollando muchos problemas de salud relacionados con los hábitos de vida, con los estilos de vida. Entonces, ¿esto puede ser prevenible? Pues sí, por educación, ¿verdad? Entonces, pues realmente estamos trabajando muy poco sobre esto. Y bueno, también nos dice que hay que proponer planteamientos sobre recursos humanos, ¿verdad? Que esto no es punto específico de México en que decimos es que falta personal y cómo quieren que impacte más en la población si no tengo gente. No es nada más de aquí de México, ¿sí? Ni de los hospitales de Ciudad Victoria. Estamos en la misma situación en todo el mundo, ¿sí? Entonces, pues yo creo que tenemos que hacer patente, ¿verdad?, que enfermería puede participar de una forma más efectiva, ¿verdad? Y decíamos, máxime si es el mayor personal que existe en las instituciones. Y bueno, ya para terminar, ¿verdad?, ya decía Florence Nightingale, que es nuestra madre de la enfermería, ¿verdad?, y que vivió muy adelantada a sus tiempos. Ella decía que estar a cargo es asegurarse de que cada persona cumpla con la responsabilidad que se le ha encargado, ¿sí? Por lo tanto, nunca hay que perder la oportunidad de comenzar algo. Si ya sabemos qué es lo que nos toca, pues hay que hacerlo.
sin importar lo pequeño que sea, pues es maravilloso ver que con frecuencia la semilla de mostaza viene y echa raíces, ¿verdad? Entonces, pues como enfermera, yo las invito, ¿verdad? Los invito a que hagamos patente, ¿verdad? Todo nuestras capacidades, no solamente en la prescripción de medicamentos, que es algo que en alguna ocasión nos va a tocar hacer, ¿sí? Vamos a llegar a esa situación que ahorita se está promoviendo solamente el primer nivel. Entonces, pues vamos a tratar de irnos preparando para hacerlo de la mejor manera. Gracias.